Muy buenas tardes, una vez más continuando con nuestra webinar de inspección API 653. Continuamos pues, ya realizado el webinar del D1.1, damos paso siguiente al 653 para el día de hoy. Entre el contenido que tenemos para este webinar tenemos generalidades, consideraciones para la frecuencia en la inspección, inspecciones en servicios rutinarios, inspecciones externas, inspección de ultrasonido, que es medición de espesores, inspección de protección catódica, inspección interna, intervalo de inspección, inspección interna alternativa, trabajo preparatorio para la inspección interna, lista de chequeo para la inspección, registro de construcción, historial de inspección, historial de reparación o alteración, reportes y exámenes o pruebas no destructivas. Empezamos con algunas generalidades. La inspección periódica en servicio de los tanques se debe realizar, cuyo propósito es asegurar una integridad continua del tanque. Con ese fin nosotros, en la generalidad de esta norma, lo que se busca es dar la continuidad y asegurarnos la integridad del equipo, del tanque en este caso, que nos permite dar una confiabilidad al servicio de almacenamiento. Consideraciones para la frecuencia de inspección. En la inspección se deben considerar muchos factores para determinar los intervalos de inspección para los tanques de almacenamiento. Estos incluyen, pero no están limitados a, lo siguiente. Estos son algunos de los muchos que existen: la naturaleza del producto almacenado, los resultados de los chequeos visuales de mantenimiento, la tolerancia y la rata de corrosión, los sistemas de prevención de corrosión, las condiciones de inspecciones previas perjudiciales. Entre estos puntos podemos notar de que depende de lo que se esté almacenando, aumenta, es mayor o no la rata de corrosión en el tiempo, en función del producto almacenado. ¿No? Hay unos que tienen productos más alcalinos que otros, ¿sí?, que afectan el material del tanque. También tenemos los métodos y materiales de construcción y reparación, la localización de los tanques, tales como aquellos que estarían en áreas aisladas o de alto riesgo, también donde están expuestos a la intemperie de ambiente muy corroído o cercanas al mar, como en la mayoría de las refinerías del mundo, están a la orilla del mar, entre otras cosas, para que sus gases, producto de la combustión y de todo el proceso químico, vayan hacia el mar y no hacia las ciudades. Ese es un punto que mucha gente se pregunta: ¿pero por qué la refinería está cerca del mar? ¿Por qué la refinería está en Punto Fijo? ¿Por qué está en Puerto de la Cruz? Es precisamente por eso, para que se vaya hacia el mar con la brisa. Intervalos. El intervalo entre las inspecciones de un tanque, tanto interna como externa, se debe determinar por el historial de servicio, a menos que razones especiales indiquen que se debe hacer una inspección prioritaria. La historia del servicio de un tanque dado o un tanque en servicio similar, preferiblemente en el mismo sitio, debe estar disponible para que se puedan programar las inspecciones completas con una frecuencia equivalente con la rata de corrosión del tanque. Se debe considerar los métodos no destructivos y el complemento de inspección cuando se establezcan las frecuencias de inspección. Esto es lo que generalmente se hace, ¿no? Cuando tú tienes el historial de un equipo, ya tienes una manera de establecer la frecuencia, cada cuántos años vas a inspeccionarlo. Cuando tienes un tanque de similares condiciones, no necesariamente el mismo diámetro ni el mismo tamaño, pero sí similares condiciones de servicio, el mismo producto que manejes y las mismas condiciones de locación y trato como tal, ¿no?, el tipo de recubrimiento que tengan o sobre todo el producto que manejen, se establece un símil y en función de ese mantenimiento o de esa rutina o esos lapsos de inspección que tiene un segundo tanque, nosotros solemos hacer el tanque al cual desconocemos o le planteamos hacer nuestra frecuencia de inspección. Debemos considerar los ensayos no destructivos a emplear y cualquier otro método de inspección para establecer nuestra frecuencia de inspección. Las regulaciones jurisdiccionales en algunos casos controlan la frecuencia de intervalo de las inspecciones. Hay algunas normas en algunos países que establecen que los tanques de almacenamiento, por ejemplo, de crudo o de nafta, deben tener una frecuencia de inspección no mayor a 4 años, a 5 años. Nosotros en el CRP, en el Complejo Refinador Paraguaná, en Venezuela,
en algún momento la segunda refinería más grande del mundo, tenemos un plan de inspección cada 4 años de nuestro patio de tanques, que es bastante considerable, ¿no? Estas regulaciones pueden incluir requerimientos de pérdida de vapor, condiciones de sello, fugas, diques adecuados y procedimientos de separación. Diques, llámese, digamos, la separación entre tanque y tanque, que se emplea para, en caso que no se desee, ¿no?, ocurra una falla, ¿verdad?, y el tanque se desborde, entonces eso evita que derrame más allá del tanque, o sea, colapse otra parte del sistema de almacenamiento. El conocimiento de este reglamento es necesario para cumplir con el programa y los requerimientos. Tú tienes que conocer, según el país que estés, si alguna regulación existe para su mantenimiento, que está muy probablemente, como en otra oportunidad hemos mencionado, en otras charlas de otras normas, siempre por encima de la norma, ¿no? Siempre hay una exigencia mayor, pero nunca en detrimento de la norma. Inspecciones de servicios rutinarias. La condición externa del tanque se debe monitorear por inspección visual cercana al piso de una rutina básica. Esta inspección se debe hacer con el personal del propietario u operador y se puede realizar por otro inspector autorizado. El personal que realiza esta inspección debe tener conocimiento de las facilidades de operaciones, facilidad de almacenamiento del tanque y las características del producto almacenado. Estas condiciones, es necesario conocer esto para tener una visión de qué posibles fallas se pueden conseguir, cuál es su posible solución. Se hace una inspección externamente de todo, cómo están sus annual plate, cómo están sus escaleras, cómo está su acceso, todo, cómo es que corrosión se observa, si está perfectamente su pintura, si ha perdido pintura, ese tipo de inspección rutinaria externa que muy probablemente se considere superficial, sin embargo da indicaciones de la corrosión que está ocurriendo allí. Y sin mención del producto, pues ya hay unos tipos de daños que suelen generarse. El intervalo de tales inspecciones debe ser consistente con las condiciones del sitio en particular, pero no deben exceder un mes, ¿no? O sea, no es que va a pasar más de un mes en hacer una inspección visual. Esta inspección de rutina en servicio debe incluir una inspección visual de las superficies exteriores del tanque. Se deben documentar la evidencia de grietas, distorsiones del cuerpo, señales de asentamiento, corrosión, condiciones de fundaciones, recubrimiento de pintura, sistemas de aislamiento y accesorios, y las acciones a seguir por el inspector autorizado. Recordemos que nosotros en campo, el inspector autorizado es aquel, digamos, validado a través del API, con su certificación API 653. Sin embargo, en la industria petrolera y petroquímica en general, muchas personas a través del tiempo se han hecho autodidactas, han estudiado bastante la norma y no necesariamente están, digamos, autorizados por el API. Sin embargo, manejan un criterio muy amplio y manejo de la norma. Estas son personas, pues, que generalmente se le confía en esos tanques de almacenamiento, porque aun cuando las personas erróneamente consideran, no, pues eso es un tanque y le echan y más nada, ¿qué tiene de extraordinario? Contra una torre de destilación, etcétera. Pero sí, siempre tiene su cosa, siempre tiene su forma de inspeccionar, siempre tiene sus cuidados, porque una pequeña falla, pues, un derrame seguro, o sea, no hay como tú pararlo cuando se contiene. Y como ustedes saben, la columna de presión que genera en los últimos anillos es muy grande y en el piso, entonces por lo cual es muy necesario una inspección minuciosa de rutina exteriormente para saber y prever una posible, evitar, pues, que el colapso y evidenciar fallas. Tú debes documentar a través de un reporte de inspección visual externa todas las condiciones que nos demanda la norma, verificar si hay agrietamiento, si hay distorsiones del cuerpo, si hay un picking, hay un band, o sea, si se extiende las planchas o si están contraídas por presión, ¿verdad? Todo ese tipo de distorsiones o de alteraciones de las condiciones normales de funcionamiento del tanque deben verificarse. También la forma de los tanques, hay una serie de documentos que existen para verificar en función de la forma del tanque, si es un tanque flotante o un tanque de techo rígido, por decirlo de alguna manera,
depende eso ya del tipo de inspección que se le va a realizar. Externamente casi en su mayoría es la misma inspección. Cuando hablo de flotante o no, son aquellos que manejan productos que generan gases como la gasolina, que utilizan techos flotantes. Techo flotante porque el techo baja o sube, obviamente tiene un tope del techo y puede descender hasta que ocupe el volumen del tanque, o sea, no deja espacio de gas en forma gaseosa, puede valga la redundancia. Inspección externa. Se debe realizar una inspección visual a todos los tanques por un inspector autorizado. Como les comento, esto es en base a las normas propiamente dichas. Nosotros como inspectores en campo, si alguno no está certificado API 653, muy seguramente ha realizado inspecciones aún sin serlo, ¿no? Pero conoce o maneja la norma o está, digamos, apoyado por un inspector API 653, que es lo más recomendable. No quiere esto una condición sine qua non. Lo importante es conocer la norma, saber que todo está regulado, todo está controlado y te dice cómo inspeccionarse cada uno de los ítems, ¿no? Cada una de las cosas, ya lo veremos a continuación. Esta inspección se debe llamar la inspección externa y se debe conducir al menos cada 5 años, cada 5 años la inspección externa, ¿no? Al menos cada 5 años. Nosotros tenemos un plan cada 4 años, si no recuerdo muy bien, o RCA entre 4M años, donde RCA es la diferencia entre el espesor del cuerpo medido y el espesor mínimo requerido en milésimas. Esto es de la plancha, luego ultrasonido te verifica IN, la rata de corrosión del cuerpo en milésimas por año. Cualquiera de las dos que sea menor se utiliza, ¿no? Ya sea o 5 años o la diferencia que le da, o ese cociente que te da allí. Los tanques pueden estar en operación durante esta inspección, porque externamente tú mides el espesor de plancha y puedes verificar la corrosión anual, ¿no? Sin embargo, frecuentemente se establece un tiempo en función del servicio. Nuestro complejo refinador, como les comento, aquí existe ya tabulado en función del servicio. De hecho, ya todo el patio de tanque de ambas refinerías, Amós y Cardón, y bueno, esta de Punto Frío, porque también Bajo Grande y Maracaibo contemplan ellas tres y forman parte del CRP, ¿no? Sin embargo, aquí lo que es Amós y Cardón y solamente tienen ese lapso de cada 4 años se hace la inspección externa del patio de tanque, ¿no? En otras refinerías que tienen la oportunidad de estar en Ecuador, y ahí también hacen inspección, no recuerdo si la frecuencia también son 4 años, me parece, no recuerdo. Inspección interna. Los tanques aislados necesitan tener desconectado el aislamiento solo en la extensión necesaria para determinar la condición de la pared exterior del tanque o del techo. Se debe chequear visualmente los componentes del sistema de conexiones a tierra del tanque, tales como los cables de conexión mecánica. Es importante que nosotros, hay muchos tanques que se encuentran aislados, con aislamiento a la redundancia, porque para proteger a las personas que pasen, que estén por allí, porque emanan mucho calor, son tanques que tienen agitadores y algunos pues contienen líquidos calientes, ¿no? Por ello se coloca aislamiento. Se deben descubrir y se hacer ventanas de inspección de 20 por 20, 40 por 20 para en puntos muy focalizados, que ya el inspector de áreas externas, que en algunos casos lo llaman así, para el patio de tanques, pues ya tiene definido esos sitios y deja descubierto esos puntos donde ellos miden el espesor y verifican esa condición. Igualmente, ellos verifican la puesta a tierra, donde verifican que esté perfectamente la puesta a tierra esté conectado, que esté perfectamente atornillado, de forma tal de evitar que no quede aterrado perfectamente a tierra, puesto que ellos tienen esa protección para evitar cualquier descarga eléctrica vaya a tierra, a la redundancia, y no ocurra alguna fatalidad. Inspección de ultrasonido de espesores. La medición ultrasónica del espesor externa del cuerpo puede ser útil para determinar el rango de corrosión general uniforme mientras el tanque se encuentra en servicio, y pueden proveer una información de la integridad del cuerpo. Esto es lo que hemos comentado hasta ahora para verificar intervalos de la frecuencia de inspección, que a través de esas ventanas de inspección se verifica allí en la medición, a través de medición de espesores. A la medición de espesores
un nivel 2, un nivel 1, obviamente puede realizar la inspección, se hace la cuadrícula, donde la persona va a tener allí la posibilidad de informar y de dar cuánto el espesor medido, ¿no? Allí con palpador recto, no hay problema, y generalmente utilizamos un nivel 2, como ustedes bien conocen, a través de la SNT para poder dar un resultado, dar una evaluación, dar una sugerencia de la inspección realizada. Cuando se utiliza la medición de espesor ultrasónica, se debe hacer a intervalos para no exceder lo siguiente. Cuando la rata de corrosión no se conoce, el intervalo máximo debe ser de 5 años, o sea, no más de 5 años para medir espesores cuando la rata de corrosión no se conoce. La rata de corrosión se puede estimar de tanques de un servicio similar basado en la medida del espesor, tomar intervalos que no excedan los 5 años. Como comentamos, no tienes que tener todos los lo más o lo óptimo, ¿no? Lo ideal. Sin embargo, cuando tienen tanques de similares condiciones en la misma área, con tener la rata de corrosión de uno, digamos, consideramos que es la misma rata de corrosión del tanque que deberemos medir, hacer medición de espesores para conocer su rata de corrosión en sus anillos, y de esa forma utilizar esa misma medición del tanque que conocida, ¿no? Cuando no puede ser más de 5 años. Estos son datos todo del API 653, como ustedes bien saben, de eso que estamos hablando. Sin embargo, algunas personas pues lo miden con mayor frecuencia, y esa mayor frecuencia pues no existe una variación como tal que pueda darnos la posibilidad de tomar una decisión, ¿no? De repente no va a haber de un año a otro, de un mes a otro, variación de espesores, ¿sí? Porque el mayor fluido pues se encuentra en estado estático, no hay tanta turbulencia que pueda generar, digamos, pérdida de espesores de manera acelerada, como puede ocurrir en una tubería, etcétera. Otra forma es cuando la rata de corrosión se conoce, el máximo intervalo debe ser menor a 2R, la RCA entre 2N, donde ya conocemos que RCA es la diferencia de los espesores medidos y el espesor nominal, digamos, y en la rata de corrosión en este cuerpo, o 15 años, por lo menos 15 años, o sea, otra cuando se conoce. La inspección interna del cuerpo del tanque, cuando el tanque está fuera del servicio, se puede sustituir por un programa de medición de espesor ultrasónica externa, si el intervalo de inspección interna es igual o menor al intervalo requerido. Esto es, tú puedes inspeccionar, el tanque está fuera del servicio, pero no hay acceso, tú puedes externamente medir los espesores y se considera como la medición, se considera válida la inspección, ¿no? Cuando el tanque está fuera de servicio, ¿no? Cuando para hacer inspección internamente. La protección catódica, hay personas que se especializan en protección catódica, no necesariamente nosotros, sin embargo, donde se controla la corrosión del fondo del tanque a través de la protección catódica, ¿no? Exterior, por un sistema de protección catódica. Se debe conducir verificaciones periódicas del sistema de acuerdo con el API RP651, que es para protección catódica, ¿no? El dueño o operario debe revisar los resultados de las variaciones, ¿sí? Y asegurar la competencia del inspector a realizar este tipo de inspección de la protección catódica, que es un mundo aparte. Tienen que verificar la puesta a tierra, que esté perfectamente las barras que se requiere, todo este tipo de sistemas. Generalmente lo hacen la gente de eléctricos, que le decimos nosotros en área, quienes se verifican la protección catódica en los tanques, ¿no? Aunque, discúlpenme, en el caso de la protección catódica, algunas veces el inspector de tanta pericia, de tantos años trabajando en ello, pues también ellos hacen la verificación de la protección catódica en algunos de los casos. Sin embargo, es un tema muy eléctrico, probablemente dicho. Inspección interna. La inspección interna se requiere primordialmente para, primero, asegurar que el fondo no esté severamente corroído y presente fuga, y se selecciona los datos necesarios para el fondo, seleccione los datos necesarios para el fondo mínimo y juicio del espesor del fondo y cuerpo, detallado en la sección 6. En la sección 6 nosotros le vamos a hacer llegar la norma, ¿sí? A través de sus correos para que las puedan verificar allí, donde te habla de en función del espesor nominal, del espesor que tienen las planchas, ¿sí? El tipo de permitido de reemplazo, hasta dónde puede llegarse, y evaluar el asentamiento del fondo del tanque.
La inspección interna, existe una prueba, ¿sí? Cuando se está en fabricación, hay una prueba que tú haces que la caja de vacío, que nosotros llamamos, que es para soldaduras del piso, donde tú con esa caja, ¿verdad?, que se puede fabricar, generas un vacío, colocas jabón y verificas si hay fugas en la soldadura. Es la que se hace en el piso y en el techo del tanque, prueba de fuga. También utilizamos una prueba de fuga que rociamos internamente gasoil, ¿no?, o diésel, porque tiene un principio de capilaridad muy similar al de los líquidos penetrantes, ¿no?, el cual permite, digamos, permeabilidad también, hace que él se meta, digamos, de alguna manera filtre por aquellos intersticios de aquí, imperfecciones más mínimas que pueden existir entre el primer anillo y el piso. ¿En qué consiste? En tú derramar internamente bastante diésel o gasoil en la unión soldada entre el primer anillo y el piso, ¿sí?, bastante internamente, dejarlo nosotros aquí en la refinería, solemos dejarlo de un día para el otro, y al día siguiente hacemos un recorrido externo del tanque, obviamente cuando el tanque está en fabricación, porque debe estar vacío para poder hacerlo internamente, y verificamos dónde existe por el lado externo, donde estamos caminando al día siguiente, donde existen muestras del gasoil. Donde existen muestras del gasoil es porque allí filtró o ahí permeó, lo que quiere decir que ahí hay fuga. Va a existir fuga luego de llenar el tanque, y se procede a remover el cordón existente, realizar el cordón y hacer otro tipo de ensayo. Otra vez hacemos ese ensayo para verificar. Son los ensayos más, digamos, que realizamos allí en campo cuando se está fabricando un tanque o se inspecciona un tanque en su proceso de que está vacío. Cuando queremos verificarlo o fuera de servicio, verificamos las planchas del piso para verificar, valga la redundancia, su condición de soldadura. Todos los tanques deben tener una inspección visual formal conducida en los intervalos definidos, ¿no? El inspector autorizado, quien es responsable de la evaluación del tanque, debe conducir una inspección visual y asegurarse de la calidad y totalidad de los resultados de los ensayos no destructivos. Si la inspección interna se requiere únicamente para el propósito de determinar la condición e integridad del fondo del tanque, la inspección interna se puede completar con el tanque de servicio utilizando varios métodos como medidores robóticos de espesores u otros medios de inspección capaz de evaluar el espesor del fondo del tanque. ¿Sí? Se pueden incluir ahí esos métodos robóticos donde hacen como inspección remota, digamos de una manera, y miden espesores de esa manera, ¿no?, de la plancha del piso, y verifican algún tipo de fuga, sobre todo, ¿no? Como les decía, fuera de servicio o en la fabricación hacemos eso para asegurarnos que no ocurra nada, no ocurre ningún tipo de... Los inspectores API 653 son autorizados para igual que el inspector API en cada uno de sus códigos, son los que están autorizados para cualquier cambio sustancial, llámese remoción de boquillas, conexiones mayores de 2 pulgadas, ¿no? Conexiones menores de 2 pulgadas, pues cuando son algunos medidores de nivel, algunas termocúpulas, en algunos casos, a veces no es tan delicado, ¿no? De resto de actividades, donde tú vayas a hacer algún reemplazo, debe estar bajo la venia, digamos de alguna manera, de un inspector API 653. La inspección, este curso, como les hemos comentado al principio en el webinar pasado, pues es un curso donde se quiere abrir los ojos, donde ustedes puedan tomar todo lo importante de este tipo de inspección, ¿no? De lo que sería bueno el capacitarse a tener una certificación que te permita conocer mucho más. Nuestro objeto es darle a ustedes un abreboca de todo lo que es la inspección, todo lo que abarca. Hay muchas cosas obviamente que en este lapso de tiempo es difícil de tocar porque son extensas, y estamos a la orden. Nosotros pues este curso lo dictamos en 8 horas realmente, sin embargo queríamos darle a ustedes información de estos 4 cursos, de estas 4 normas, para que se vean y ustedes se inclinen o sea uno hacia otro según lo que ustedes trabajan en campo. Intervalo de inspección. Los intervalos de inspección, los intervalos entre las inspecciones se deben determinar por la rata de corrosión medidas durante inspecciones previas o anticipadas basadas en la experiencia con tanques en servicios similares. Esto siempre
se denota y nos lo dice la norma, y es lo cual nosotros tenemos que llevar a cabo siempre en función de la norma, siempre verificando el de al lado, como quien dice, el tanque, que nos sirve de referencia para el nuestro, para poder verificar la frecuencia de inspección, dependiendo de la rata de corrosión, ¿no? Para ver cómo aumenta. Normalmente la rata de corrosión del fondo controlarán, y el intervalo de inspección será gobernado gracias a las ratas de corrosión anticipadas o medidos y los cálculos para el espesor mínimo requerido en los fondos del tanque. Eso se calcula en función del fluido que maneje y en función del espesor de la plancha, ¿no? Esos son una serie de códigos que cuando hacemos, digamos, ese tipo de inspección se llevan a cabo en el sitio, ¿no? Generalmente facultados a través de un API del inspector API 653. El fondo es lo más crítico del tanque, siempre lo más crítico del tanque, porque es donde se deposita mayor presión por la columna de líquido que supone. Un tanque normal debe tener 4 o 5 anillos, cada anillo mide 2 metros 10, 2 metros 20, mide cada lámina, cada plancha, ¿sí? Entonces da una altura de toda esa columna, toda esa presión la soporta la unión entre el primer anillo y el piso del tanque. De allí que está esa zona que llamamos zona crítica, que está a unas 12 pulgadas del piso, de la unión del primer anillo con el piso, de la unión de esa, digamos, esa L que está entre el piso, entre la pared del primer anillo y el piso, a 12 pulgadas, es la zona crítica. Allí la norma no permite hacer ningún tipo de reparación. Léase, si una plancha está allí en esa unión, a esa distancia, dentro de esa distancia, debe ser reemplazada, y no está permitido el colocar parches ni hacer ningún tipo de reparación. No lo permite la norma porque es la zona más crítica. Podemos reparar el cordón de soldadura en esa unión de la pared y piso, digamos, obviamente el primer anillo, más no podemos, digamos, colocar parche o rellenar la plancha o cualquier tipo de cosa, no lo permite la norma. ¿Entiendes? Eso son cosas constructivas más allá de lo que es la sección de la inspección. El intervalo de inspección actual se debe establecer para asegurar que los espesores mínimos de las planchas del fondo en la siguiente inspección no sean menores a los valores de la tabla. Allí hay un espesor, esta tabla con la norma que se la vamos a hacer llegar, no se la pasamos ahora por efectos de tamaño. En esta norma que se le va a hacer llegar de 6.1 te dice el espesor de la plancha, permitido el espesor mínimo de cada plancha. ¿Entienden? Y de allí ustedes con la medición se puede verificar si hay la rata de corrosión, que es la diferencia, ¿no? Como conocemos. En ningún caso, sin embargo, el intervalo de la inspección interna debe exceder los 20 años. Internamente no pueden pasar más de 20 años sin inspeccionar un tanque. Ojo, externamente no más de 5 años la inspección externa rutinaria, y la inspección interna no debe ser mayor de 20 años, jamás. Aún desconociendo cualquier rata de corrosión del fondo, lo que sea, no puede hacerlo. Cuando los rangos de corrosión no se conocen y no existe experiencia para un servicio similar, para determinar el espesor mínimo de la lámina del fondo para la siguiente inspección, el intervalo de inspección interna debe exceder los 10 años. Cuando no se conocen los rangos de corrosión, no puede ser mayor de 10 años, no debe exceder 10 años. No hablan de 20 años en función del espesor de la plancha, nunca debe ser el intervalo. Aquí nos hablan de 10 años, porque ustedes ven de donde estamos yendo, de un máximo de 20, ahora nos bajamos a 10, no puede ser de ahí mayor. Intervalo de inspección interna alternativo. Como alternativa a los procedimientos, un propietario u operador puede establecer un intervalo de inspección interna usando el procedimiento de inspección basada en riesgos, combinada la evaluación de la posibilidad de fuga o falla del tanque y la consecuencia de la fuga de falla es un elemento esencial del RBI. La evaluación RBI puede incrementar o decrecer los intervalos de inspección interna obtenidos usando los procedimientos. Ahí tenemos que aplicar la inspección basada en riesgo, lo que nos puede ocasionar la posibilidad de una falla, y en función de eso verificamos el intervalo. Los procedimientos de trabajos preparativos para la inspección interna. Los procedimientos de trabajo específicos se deben
preparar y seguir cuando se producen inspecciones que garantizan la seguridad y la seguridad personal y prevengan daños en lugar de trabajo. Ahí es donde nosotros tenemos que, antes de ingresar a esos espacios confinados, a tener nuestro curso de espacios confinados, obviamente, por tratarse de un tanque, tener las medidas de precaución, contar con nuestro observador en boca de visita, contar con nuestro equipo de protección personal, contar con nuestros equipos de medición necesarios para hacer debidamente nuestro trabajo y contar con la frecuencia de salida, de descanso e ingreso al trabajo. Aun cuando ustedes dirán, no, pero son tanques que tienen unos diámetros de 30 metros, son grandes, pues, por decir algo. Entonces, pero también las personas se sofocan y se sienten encerradas en un tanque. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿eh? Lista de chequeos para la inspección. El apéndice C provee algunos ejemplos de lista de chequeo de los ítems de consideración cuando se realizan inspecciones en servicio y fuera de ellos. Les traje solamente esta pequeña lista. Esto es una parte de lista que te habla de cada uno de los elementos que componen un tanque. Y ustedes pueden ir cada uno haciendo su checklist y verificarlo. Un ejemplo: anillos de concreto, asfalto, arena, rocas. Estas son las bases propiamente de lo que es el tanque. De allí te habla luego del techo, de las paredes, de los anillos. Cada uno de ellos te van haciendo la lista de chequeo del apéndice C. En la norma ustedes lo van a ver más de detalle. Ustedes tienen que realizar la inspección interna, contar con esta lista de chequeo para evitar que se les vaya a alguna cosa. Vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, en el caso que donde te dice ahí asfalto, revise asentamiento del tanque dentro de la base de asfalto, el cual dirige el agua de lluvia por debajo del tanque en vez de alejarse de este. Te verifican, está completo, no está completo. Busque las áreas donde el derrame de producto ha dejado las rocas de relleno expuestas, el cual indica derrame de hidrocarburos cuando está solamente el asfalto, antes de colocar el piso metálico. Arena, revise si hay asentamiento dentro de la base, el cual dirige el agua de lluvia debajo del tanque en vez de alejarse de ella, de este, y así sucesivamente cada uno de los ítems. Esto es importante. Con esta revisión ustedes pueden ver, estamos a la orden, por supuesto, cuando ustedes revisen toda esa lista, que es muy larga. Cualquier ítem que consideren importante, alguna aclaratoria, algún comentario, al final de esta exposición pues van a tener mi correo y mi número de WhatsApp, donde pueden comunicarse conmigo, incluso con cualquiera de nuestros facilitadores allá en Perú, el amigo Nicolás o el amigo Denis, de Alex Virtual o de SCC Constructor Ingeniero respectivamente. Registros. Los registros de inspección forman la base de un programa de mantenimiento o inspección planeada. Se reconoce que puede que no existan registros de tanques viejos y las evaluaciones se deben basar en la experiencia con tanques en servicios similares. Ojo, el propietario u operador debe mantener un archivo de registro completo que consiste en 3 tipos de registros nombrados: reporte de construcción, el historial de inspección e historial de reparaciones y alteraciones. Registro de construcción. Los registros de construcción pueden incluir información de la placa de datos, planos, especificaciones, reportes completos de construcción y cualquier resultado de ensayos de materiales y análisis. Esto es importante para determinar, para nosotros tener la información, qué tipo de materiales están construyendo, bajo qué especificaciones le hice, el plano, de qué forma consideraron la soldadura o de qué forma consideraron la ubicación de sus manholes o de sus boquillas, ¿sí? Recordando que la distancia mínima del piso del tanque, del piso a la pared del tanque de una boquilla no puede ser menos de 3 pulgadas, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Historial de inspección. Estos registros incluyen todas las mediciones realizadas, la condición de todas las partes inspeccionadas y un registro de todos los exámenes y pruebas. Se debe incluir una descripción completa de cualquier condición inusual, con recomendaciones para la corrección de detalles que causan las condiciones. Este archivo
también debe además contener la rata de corrosión y los cálculos de intervalos de inspección. Esto es una recomendación que a modo particular les hago y los exhorto para que la ejecuten. Cuando realicen una inspección de, llámese tanques de este tipo, llámese intercambiadores, torres, tubería, soldadura de estructura en general, siempre ustedes deben de realizar un reporte, obviamente, ¿no? Un reporte de inspección, ¿no? De inspección visual, obviamente. En ese reporte, ustedes deben de plasmar las condiciones encontradas con registros fotográficos y sus recomendaciones. De allí nace este tipo de registro de historial de registro, porque ustedes deben saber, cuando tú haces una inspección, cuando estás haciendo un mantenimiento a un equipo del cual tienes que inspeccionar para generar las notas de campo o nota de inspección para la reparación, solemos buscar el historial de ese equipo y verificar en su última reparación qué repararon, ¿no? En nuestro historial de inspección tú mencionas allí qué condiciones encontraron en ese año, qué recomendaciones diste, y el inspector suele con esa recomendación verificar si se ejecutó o no la recomendación y ver qué efecto ocasionó en el equipo, si fue positivo, si mejoró o permanece igual, con el objeto de hacerle hincapié a ello y saber con ello qué otra condición o qué fue el daño, cuál fue el daño que tenía ese equipo. No, mira, se le reemplazó esta boquilla porque se obstruyó, se dobló por temperatura, etcétera, y a un camión le pegó, por variaciones de presión se dañaron las paredes del tanque. En fin, ya tener una condición, un qué fue lo que le hicieron para hacer el registro de la inspección y ver cuál es el daño. También determinar si hubo reemplazo de planchas, de piso o paredes, ¿sí?, de los anillos, a través de verificando la ruta de corrosión. Ahí te lo va a decir, para saber si es viable o no. Cuando se hacen reparaciones mayores, paradas de planta, de tanques, que los tanques tienen, sus reparaciones suelen ser bastante en el tiempo, larga. Un tanque no se lleva 4, 5, 6 meses en la reparación del tanque, por múltiples razones, porque no es tan fácil colocar como cualquiera dirá, no, colocar plancha y soldar y ya, no, tiene su procedimiento, y dentro de ello suele comprarse con suficiente antelación el material a reemplazar. De allí que con los reportes de inspección, ¿verdad?, tú puedes tener una idea de qué se reemplazó, qué no, qué daño persiste, porque luego que tú haces la recomendación, se emite un reporte de liberación donde te dice si se realizó o no la reparación que tú sugeriste. Es importante que consideren esto como una regla sine qua non en sus inspecciones. Debe generarse siempre un reporte de inspección de las condiciones encontradas y de las sugerencias o recomendaciones. Historial de reparación o alteración. Este incluye todos los datos acumulados en un tanque desde el tiempo de su construcción, con especial cuidado en reparaciones, alteraciones, reposiciones y cambio de servicio, registrado con condiciones de servicio tal como temperatura y presión del producto almacenado. Estos registros deben incluir los resultados de cualquier experiencia con revestimiento y pintura. Todo lo que se le haga al tanque, toda reparación debe estar contenida en los reportes, como hemos comentado, para saber buscar aquel famoso análisis causa-raíz y verificar por qué otra vez estamos pintando, por qué se desconcha la pintura, por qué volvemos otra vez, se han cambiado 7 veces el techo, qué es lo que pasa, ¿verdad? Ese tipo de cosas para tomar una decisión a tiempo, en el caso del constructor como tal, del mantenedor, y en el caso del inspector, para saber qué es lo que debe verificar, ¿no?, cuál es su norte. Reportes. Los informes que recomiendan las reparaciones deben incluir las razones respectivas y esquemas que muestran la localización y extensión. Los informes generales de inspección deben incluir medidas del espesor del metal, condiciones encontradas, reparaciones, cualquier medida de asentamiento y recomendaciones. Lo que conversamos hace un momento, que le hice hincapié y requiero de ustedes, su mayor colaboración, porque he tenido la oportunidad de estar en otras partes, además de Venezuela, obviamente, de las refinerías aquí, y he encontrado eso.
Nosotros por, digamos, nuestro, no sé, humildemente en Venezuela, pues teníamos, digamos, esa probablemente capacitación, probablemente experiencia de muchos años, o nos han inculcado eso en las refinerías, en el área de inspección, que debemos tener nuestro registro de inspección, y en el área de ejecución también lo hacen, ¿entiendes? O lo hemos hecho también, que estado también necesario. Y en otras partes, en algunos sí, en otras partes no, en otras partes he notado que no le toman tanta atención. Quienes no lo hacen, háganlo, hagan ese ejercicio, les agradezco, porque le va a repercutir en un positivo siempre. Además la norma te lo pide, te lo exige. Exámenes no instructivos. El personal que realiza la evaluación instructiva deben cumplir con la calificación identificada en el 12211, pero no necesita estar calificado de acuerdo a la PNCD. Los resultados de cualquier ensayo instructivo, sin embargo, deben ser considerados en la evaluación del tanque por un inspector autorizado. Obviamente tenemos que estar certificados por la SNT, ¿sí? No tenemos que ser inspector API para realizar los ensayos, que es lo que te habla allí, y están facultados para ello. Esto es lo que teníamos para el día de hoy, que era mi exposición relacionada con, digamos, a grosso modo, lo que realizamos en la inspección según el API 653. ¿Hay más material? Sí, hay bastante. Pero recuerden que esto les llama, y nuestra intención es, digamos, invitarlos a un curso más amplio donde podamos compartir experiencias, donde podamos ir con más detalle y con mayor tiempo para este tipo de intervención. Este tipo de trabajos de inspección, pues son trabajos de detalle, son trabajos de verificar no solamente el ítem o la sección que dice inspección, también durante la fabricación hay muchos ítems importantes que ustedes deben tener a mano y conocer. Por aquí a la orden siempre, y estamos atentos para el próximo día con las otras dos normas que nos restan. Muchas gracias, y cualquier duda pues estamos a la orden.